de solicitar un minuto de silencio por el asesinato de la síndica municipal priista de Huachochi, Chihuahua, Daira Rocío González, cuyo presunto asesino, cuyo feminicida está impunemente libre, y exigimos el priismo y yo como diputado federal del PRI de Chihuahua que se esclarezca esta situación, que se esclarezca el asesinato de la síndica chihuahuense Daira, y por lo tanto le pido a mis compañeras y compañeros que están presentes se unan a esta petición de un minuto de silencio por esta funcionaria chihuahuense que fue asesinada impunemente hace apenas unos días. Gracias, presidente. De esta manera, en el Congreso de México, mostraron su repudio al ataque violento en el cual le arrebataron la vida a la síndica de Huachochi, Daira González, con total impunidad en 2022. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para que conozcas quién fue el autor de los hechos y el posible motivo de este crimen que estremeció a México y puso de relieve que la violencia de género es un drama que se puede presentar en cualquier hogar. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Daira Rocío González Moreno. Daira Rocío González Moreno nació en Chihuahua, México, el 28 de marzo de 1989, en el seno de una familia amorosa y conservadora en la que aprendió a valorar y respetar las culturas originales y las tradiciones chihuahuenses. Esa sensibilidad la motivó a estudiar educación en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, donde años más tarde cursaría también una maestría. En 2016, comenzó su carrera política en las filas del Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRI, asumiendo su primera responsabilidad oficial en la alcaldía de Huachochi, en Chihuahua. Como funcionaria municipal, Daira, desde su puesto, luchaba por los derechos de las mujeres indígenas y contra la violencia doméstica. El trabajo desarrollado en esta dependencia le ganó el aprecio y respeto de la comunidad. Ya para esa época, tenía una relación con un hombre que solo ha sido identificado en los medios mexicanos como Francisco P.S. Algunas publicaciones indican que estaban casados y otras que eran pareja de hecho. Lo cierto era que la vida familiar parecía consolidarse al mismo tiempo que la profesional, porque recibieron a su primera hija y ese nacimiento llenó de alegría a la joven madre. Se las arreglaba para cumplir con sus muchas tareas como servidora pública y darle atención y amor a la primogénita, que unos años después recibió un hermanito. Disfrutaban del tiempo libre juntos y se veía que el vínculo era amoroso. Entretanto, su trabajo profesional seguía rindiendo frutos. La defensa de Daira en favor de las mujeres humildes y maltratadas le mereció el reconocimiento como personaje del año en 2021. Pero sus éxitos ese año no terminaron allí. Decidió probar si gozaba del favor del voto popular y se postuló al cargo de síndico de Huachochi,
que ganó de manera contundente. El 10 de septiembre de 2021 fue su toma de posesión del cargo. De allí en adelante, en su labor como síndica municipal de Huachochi, continuó trabajando con más ahínco por ayudar a los menos favorecidos y en especial a las mujeres. A las mujeres en cada sector popular les ayudaba a levantar su autoestima y a reconocerse como integrantes valiosas de la ciudadanía mexicana. También era muy comprensiva y generosa con el personal que estaba bajo sus órdenes. Según los relatos de quienes la conocieron, era usual que le diera la medianoche visitando comunidades para darle apoyo a quienes pasaban momentos muy difíciles. Siempre contaba con el respaldo de una trabajadora doméstica para que velara por sus hijos en esas ocasiones en las que su horario laboral parecía ser interminable. Aunque vivía con Francisco, prefería contar con otro respaldo, pues aunque ella no lo comentaba con nadie, su marido se había tornado cada vez más iracundo y tenía celos del entorno que la rodeaba. Para inicios de 2022, el futuro político, profesional y personal de Daira lucía esplendoroso. El mundo parecía abrirse para ella. Solo una sombra aparecía en el firmamento. Su relación de pareja se había deteriorado más y decidió seguir su camino sola con sus dos pequeños y amados hijos, con quienes disfrutaba cada día de su vida. Todo el mundo bonito que estaba construyendo junto a sus pequeños se desplomó el lunes 21 de febrero de 2022. En la mañana de ese fatídico día, su hija de 7 años, al despertarse, fue a buscarla a su habitación. Lo que encontró fue una imagen de pesadilla, el cuerpo sin vida de su madre y muchas manchas rojas y púrpuras en el lugar. En su desesperación, la pequeña trató de buscar ayuda acudiendo a los vecinos y a la empleada doméstica. Lamentablemente, sus esfuerzos fueron en vano, pues las heridas eran fatales. La joven mujer, de 33 años, ya no podría velar por sus dos hijos. Perdió la vida tras ser herida en el corazón con un arma blanca, por lo que los paramédicos no pudieron hacer nada para salvarla. El agresor de Daira había aprovechado la oscuridad de la noche para escapar sin dejar huella. Fue la empleada quien avisó a las autoridades policiales para que se hicieran cargo e iniciaran los peritajes propios de una investigación para dar con él o los responsables del crimen. Al trasladarse al lugar, las autoridades de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en el municipio de Huachochi, pudieron constatar que el cadáver de la mujer presentaba múltiples heridas punzocortantes producidas por arma blanca, pero la cantidad exacta de lesiones no se pudo precisar en ese momento. Tras el levantamiento de las evidencias en la escena, el cuerpo de Daira fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense al Laboratorio de Ciencias Periciales para realizar las necropsias de ley y determinar las causas de muerte de la síndica municipal y continuar con la investigación correspondiente. Los resultados de la autopsia arrojaron que el deceso de la funcionaria se produjo a las 4 de la madrugada del 21 de febrero de 2022. Tenía múltiples lesiones en el antebrazo derecho, en el costado derecho y en la espalda. No obstante, el puntazo que le quitó la existencia se produjo justo a la altura del corazón. El informe forense estableció que esa herida profunda causó que el músculo cardíaco dejara escapar los fluidos y por esa razón dejó de bombear. Todos los expertos que estaban investigando el caso coincidieron en señalar que las heridas en el cuerpo de Daira evidenciaron la rabia del atacante y en medio de esa furia actuó con ensañamiento. Eso de inmediato los llevó a sospechar que era alguien muy cercano. La noticia de lo ocurrido en el interior del domicilio de la síndica de Huachochi, en la calle Montebello y Hojalatería de la Colonia Obrera, corrió como pólvora por la ciudad.
Huachochi, localizada en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua, es una zona urbana sacudida por constantes hechos violentos y donde es evidente la presencia del crimen organizado. Por ese motivo, surgieron las más variadas especulaciones sobre lo ocurrido. Roberto Fierro Duarte, quien para el momento desempeñaba el cargo de fiscal general de Chihuahua, dio declaraciones a los medios ese mismo día y aseguró que las investigaciones se encontraban avanzando desde el momento en que se reportó el crimen, pero no había rastros del atacante. Al día siguiente, la gobernadora María Eugenia Campos Galván confirmó que le habían informado que el principal sospechoso era la expareja de la síndica. Sin embargo, no aportó mayor información sobre las líneas de investigación. Por su parte, el fiscal Roberto, nuevamente consultado por las pesquisas del caso, señaló que se realizaban todas las diligencias necesarias para determinar el móvil del crimen y poder concretar las líneas de investigación, pero insistió en que la Fiscalía no había realizado la detención de ningún sospechoso. Sin embargo, para la opinión pública ya estaba claro quién era el presunto responsable y lo que pedían era que las autoridades hablaran con claridad, puesto que no se tenía información sobre si el ex esposo de Daira había sido localizado o no. La ciudad era un hervidero de rumores, pues había quienes afirmaban que ya el hombre había abandonado el municipio y que le había tomado la delantera a las autoridades. Una de las razones por las cuales las autoridades estaban abordando el caso con tanta prudencia se supo poco después. A pesar de que la principal línea de investigación apuntaba a que la síndica fue atacada por su expareja sentimental, en los órganos competentes no habían recibido ninguna denuncia por algún tipo de violencia cometida por Francisco. Tampoco había registros de que Daira hubiera solicitado medidas de alejamiento del sujeto. No obstante, el caso fue clasificado como feminicidio debido a que, según las líneas de investigación, había un antecedente de que la mujer sufrió de actos de violencia por parte de su expareja y que esa había sido la razón por la cual había tomado la decisión de separarse de él meses atrás. De acuerdo con la información que recuperaron los agentes, el sujeto ingresó al domicilio de la síndica municipal para intentar hablar con ella, pero en algún momento, al verse rechazado, sacó un arma punzopenetrante y la comenzó a agredir en repetidas ocasiones. Lo anterior se confirmó luego de terminar las experticias forenses y criminalísticas en el lugar. Allí hallaron rastros de ADN de Daira y del atacante, así como otras evidencias que apuntaban a Francisco como el presunto responsable de haber cometido el crimen en contra de su expareja. Pronto, la noticia se esparció. Quienes conocían a Daira por su trabajo con las mujeres en las comunidades no podían creer que se sumara a las decenas de casos de violencia de género con un final trágico que se habían venido registrando desde hacía algunos años en la región sur del estado de Chihuahua. La impotencia y el desconcierto se apoderaron de todos aquellos que habían tenido la oportunidad de compartir con ella tanto en su rol de síndica como en su trabajo político como dirigente del PRI. Lo que más le impactaba era que Francisco, el hombre con el que vivió durante tanto tiempo, hubiera tenido tanta ira como para atacarla con un arma blanca y que no hubiera pensado en sus hijos ni por un momento. Les conmovía el hecho de que la niña de 7 años encontrara la terrible escena. Eso generó todo tipo de pronunciamientos y solicitudes de justicia para Daira. Una de las primeras en pronunciarse fue Geo Bujanda, presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua y también presidenta de la Comisión de Justicia. Señaló que lo ocurrido
era una muestra de que la violencia de género no respetaba estratos sociales ni públicos y que las mujeres seguían expuestas a ese tipo de situaciones en todas las áreas de sus vidas. Pidió parar de una vez por todas ese problema social en México y planteó la necesidad de seguir trabajando en leyes que defiendan a las mujeres y las niñas y les otorguen mayor seguridad y acceso a la justicia. Como parte de la investigación, la policía indagó en las redes sociales de la síndica y allí encontraron indicadores de que vivía en un ambiente de violencia. Su último mensaje, compartido el 14 de febrero de 2022, mostraba una imagen que conmemoraba a las mujeres que son víctimas de estos actos. El mensaje les deseaba feliz día del amor y la amistad a todas esas mujeres que están en el cielo por culpa de quienes dijeron amarlas. Resultó impactante y algunos medios hasta lo calificaron como premonitorio. 3 días después del crimen, en el marco de sus honras fúnebres, comenzaron a levantarse las voces exigiendo a las autoridades celeridad en la investigación. El gobierno municipal de Huachochi decidió despedir con honores a Daira. Al mediodía del miércoles se implantó un protocolo fúnebre a las afueras de la presidencia municipal de Huachochi. El alcalde José Miguel Yáñez Ronquillo manifestó que estaba consternado por lo ocurrido y aseguró que habría justicia para Daira. Todos los agentes de la Corporación de Seguridad Pública se dieron cita para realizar una guardia de honor, seguidos de directores, funcionarios y la banda de guerra municipal. Alcaldes de la región y diputados locales, así como la dirigencia del partido que la llevó a su cargo, acompañaron a Daira hasta su última morada, el Panteón Municipal. Después de las exequias, todos los que valoraban la obra que la síndica estaba haciendo y que la apreciaban también en el plano personal, se dedicaron a exigir justicia y la captura del perpetrador. Desde funcionarios y políticos hasta integrantes de colectivos feministas, pasando por personas de todas las comunidades que atendía y visitaba con frecuencia, alzaron su voz exigiendo justicia por el atroz crimen en contra de Daira. Más de 22 organizaciones enviaron una carta a la gobernadora del estado a quien pidieron tener resuelta la investigación y procesar al culpable. Pero para poder procesarlo, tenía que ser capturado, y hasta ese momento el sujeto estaba en paradero desconocido. Su caso conmocionó al país. La bancada de su partido, el PRI, y el Congreso en pleno se unieron al duelo que embargaba a Chihuahua. En los comunicados exigían a las autoridades municipales que tomaran conciencia del caso de violencia que terminó cegando la vida de Daira e insistieron en que su agresor le quitó la vida por ser mujer y con el agravante de que ambos tuvieron un vínculo. A la par, describieron a la síndica como una mujer valiente y trabajadora que luchó por erradicar la violencia en contra de las mujeres. Las organizaciones también destacaban que la impunidad en los casos de feminicidio en la región era una constante. La búsqueda de justicia se convirtió en la prioridad para los familiares y amigos de Daira. Insistieron en que la policía debía hacer su trabajo y poner tras las rejas a Francisco, cuya culpa, según decían, era más que evidente, puesto que ni siquiera apareció para las honras fúnebres de la madre de sus hijos y tampoco se había acercado a ver cómo estaban los pequeños. La pesquisa policial determinó que luego de haber cumplido su objetivo de privar de la vida a su expareja, Francisco decidió huir del municipio de Huachochi, donde tenía fijada su residencia hasta el día de los hechos. Pese al rastreo de la fiscalía, para ese momento no habían dado con el paradero del mismo. Los agentes a cargo de la investigación confirmaron que Francisco tenía un trabajo informal
en la Sierra Tarahumara, y a raíz de lo ocurrido, esa madrugada en la que atacó a su expareja, dejó de asistir al lugar donde trabajaba. Nadie conocía su paradero. Para la búsqueda y persecución unieron esfuerzos la Fiscalía de la Mujer y la Fiscalía de Distrito Zona Sur. Los agentes del orden continuaron la búsqueda en su trabajo, domicilio y lugares que frecuentaba, pero no tuvieron éxito. Días después del crimen, las autoridades reconocían que no tenían ninguna pista sobre el paradero de Francisco. También tuvieron en la mira al hermano del hombre, no por el ataque fatal contra Daira, sino en relación con la fuga de Francisco, pero no se informó si esa hipótesis los condujo a algún avance. Casi un mes después, el 15 de marzo, el fiscal Roberto extendió la búsqueda del prófugo a los estados vecinos, pero ya había tenido tiempo más que suficiente para ponerse fuera del alcance de la justicia. En cuanto al crimen de Daira, declaró que su despacho ya había hecho todo lo que podía y que solo restaba la búsqueda y captura del presunto perpetrador. Indicó que mantenía comunicación permanente con los fiscales de los estados vecinos para intercambiar información crucial. La Fiscalía de la Mujer también anunció que se encontraba colaborando para encontrar al presunto responsable y, aunque admitió que hasta el momento no contaba con los elementos necesarios para dar con su ubicación, continuaba investigando sobre su rastro y posible ruta. En vista de que los allegados a la síndica y las organizaciones de derechos humanos y feministas habían expresado su preocupación por el bienestar de los pequeños, la Fiscalía de la Mujer indicó que recibirían ayuda. También informó que tras la ruptura de Daira y Francisco, fue ella quien se hizo cargo en su totalidad de los dos niños y él, en ocasiones, decidía visitarlos. Pero la que vivía y se preocupaba por su bienestar siempre fue Daira, por lo que tras perder a su madre de manera trágica, otro familiar sería el encargado de brindarles atención. Su padre no solo se encontraba evadiendo la justicia, sino que, de ser hallado, enfrentaría un juicio y seguramente una pena de prisión. Considerando la situación en la que se encontraban la niña y el niño, la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua contemplaba ofrecerles apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua para que recibieran acompañamiento psicológico, asistencia social, asesoría jurídica, así como apoyo monetario y educativo. Explicaron que, al ser un posible caso de feminicidio, existía una partida presupuestaria especial que se destinaba a las víctimas de este delito. Eso podría abarcar no solo a los hijos, sino posiblemente a otros familiares directos afectados por la pérdida de la joven madre. Y mientras se hacían las gestiones en favor de los niños de Daira, la búsqueda del presunto perpetrador no daba resultado. Pasaron los meses y de Francisco no había ningún rastro. A un año del fracaso en la búsqueda del hombre que las autoridades consideraban responsable de quitarle la vida a la síndica, y debido al estancamiento del caso, militantes del PRI, el partido al cual pertenecía Daira, y la dirigencia estatal de dicha organización política presentaron un documento de rechazo a la situación de violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua. Lamentablemente, el caso de Daira es uno más de una larga lista de feminicidios registrados en la región sur de Chihuahua. Triste paradoja de la vida, la síndico se convirtió en una estadística más de un fenómeno contra el que luchó sin descanso mientras estuvo con vida: la violencia contra la mujer. Según organizaciones de derechos humanos y feministas, en 2022, en México, se cometieron 1.743 feminicidios. La mayoría permanece impune.
según dijo también la regidora Montserrat Villarreal. México es tierra de volcanes y dramas que superan cualquiera de las historias inmortalizadas en sus películas y telenovelas. En la tierra azteca, si algo tiene cara de mujer, es la tragedia de miles de víctimas de la violencia de género, de la que no escapan ni las más altas esferas de poder. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.